continuamos aquí en el lado P debatiendo un poquito la agenda de la provincia de Buenos Aires. Le vamos a pedir que, un favor, una gauchada, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, así se van enterando de las últimas novedades de esto que producimos aquí desde Infocielo. Y ahora justamente vamos a tener una entrevista interesante. Yo tengo un par de preguntas interesantes por lo menos. Ya le hiciste varias antes de arrancar. Claro, está con una ansiedad, ¿no? Alejo Supli, subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que tiene la amabilidad de acompañarnos. Bienvenido, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno. Venís de una gira por el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Contame un poquito qué venís haciendo. Estuvimos primero en Arrecifes porque habíamos ido hace alrededor de 3 meses, 4 meses, a aplicar el sistema SUBE. Allá hay una línea de empresa que es la 501, una empresa como municipal, que no tenía sistema SUBE, y la idea es que la totalidad de los colectivos de la provincia de línea urbana tengan la máquina SUBE. Eso beneficia a la gente claramente porque no tenés que andar con dinero. Hace como 10 años que existe la SUBE, ¿no? Sí, hace bastante. ¿Y todavía hay municipios que no lo tienen? Todavía hay municipios que no lo tienen. La provincia de Buenos Aires es lejos la provincia que más máquinas tiene. Hay muchos lugares del país que no lo tienen. Hay un faltante de máquinas. Nosotros cuando recién asumimos, por ahí es interesante el mundo del transporte porque a veces no se sabe cómo funciona bien. La realidad es que, por ejemplo, las máquinas SUBE las compra el Banco Nación a través de Nación Servicio. Y hay un intercambio con el Ministerio de Transporte de la Nación. Y a su vez, nosotros podemos decir si queremos o no queremos, cada una de las jurisdicciones llevará adelante SUBE u otro sistema. Hay un sistema distinto en Córdoba o podés aplicar, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Tandil tiene 8 líneas de colectivo y tiene un sistema propio, pero el sistema homologado actualmente, unificado criterio, es el sistema SUBE, que creo que es beneficioso. Primero le da un sistema, es mucho más ágil para todo el mundo, te olvidás de tener la plata arriba del colectivo. ¿Te acordás cuando ibas con la monedita? Claro, con el tiquecito. Antiguamente, acá en La Plata teníamos el que manejaba el colectivo y el que vendía el ticket. Cuando bueno, eso tiempo antes atrás, todavía. Después la maquinita... Yo era muy chico, nos delata la edad. Chico y no me acuerdo tanto, pero... Había que conseguir la moneda en una época cuando recién empezaron que no había moneda, así que todo tiene su vuelta. Y bueno, la realidad que el transporte dentro de la provincia de Buenos Aires es provincial y municipal. Hay gran cantidad de líneas que son municipales, más allá de que sean sustentadas económicamente por la provincia y en menor medida por la nación. Eso es porque el costo del transporte en líneas generales es elevado, las variantes son dolarizadas y eso hace que sería un pasaje muy caro en distintos distritos. En algunos municipios hay pasajes verdaderamente caros, ¿no? Como en Bahía Blanca. Sí, imagínate si no tuviera el subsidio. No te puedo dar el número del importe hoy, pero calculá que Mar del Plata de subsidio por parte de la provincia ronda los 110 millones de pesos mensuales. Eso en un momento se trató de transferir a la nación, volvió, fue una cosa muy engorrosa que no sé sinceramente cómo quedó. No fue muy engorrosa. Lo que pasó fue podríamos decir, un manotazo al bolsillo de los bonaerenses. A ver. Cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la época de Mauricio Macri, ya por el 2018, había que esconder el déficit. Porque parte había que decir déficit cero, pero en algún momento, en el caso del transporte, tenía que seguir andando. Entonces, lo que intentaron hacer es la región del AMBA, donde está la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, se trabaja como una región porque vos tenés líneas nacionales y provinciales. Claro, entran y salen un boleto único, claro. Se piensa como las grandes urbes. Entonces, en ese sentido, dijeron, bueno, el subsidio del AMBA es muy importante. Rondó los 20.000 millones en el año 2019. 27.000 millones. Entonces, estamos hablando de mucha plata. Este año va a rondar los 70.000 millones / 75.000 millones. O sea, 1 mes y medio de la recaudación de ARBA. Sí. En ese momento, Mauricio Macri le dice a Vidal, quédate con el subsidio vos. Vidal dijo, no, yo no me lo quedo, se lo paso a los intendentes. Los intendentes dijeron, no hay proyecto, no hay presupuesto si no te lo quedas vos. ¿Cómo quedó? Que se lo quedó a la provincia de Buenos Aires. Para que den una idea, era más o menos el mismo importe que el fondo del conurbano bonaerense, ese fondo que Vidal discutía. Sí. Bueno, ese era el mismo importe, o sea, fue, como decimos en el interior, gato por liebre. Era en un punto, a ver, un ejercicio de contabilidad lo que hicieron, ¿no? Saco de acá, la pongo acá, pero movimos en la misma columna y el resultado de la suma era cero, suma cero.
suma cero. Pero lo concreto es que hoy hay que juntar los fondos para poder pagar el transporte del AMBA. También el del interior, pero digo, el del AMBA es... El más oneroso por lejos. El AMBA hay 18.000 colectivos, la mitad... Era como una proporción 10-1, ¿no? Más o menos. Sí, pero digo, a veces está esa discusión AMBA sí contra el interior y la verdad que es una dicotomía que no se tiene que dar. Acá a lo que se tiene que entender es cuál es el costo que tiene un transporte, cuánto de eso va por boleto para que el boleto sea un boleto razonable y la gente lo pueda pagar, y la diferencia tiene que ser el subsidio, que es lo que tenemos que ir en la región del AMBA. Esperemos que podamos hacerlo para el año que viene. Subsidiar por el pasajero. ¿Por qué digo por el pasajero? En primer término, porque hay gente que se sube al colectivo y hoy puede pagar el valor pleno. Hoy en el AMBA estamos en 18 pesos, que son en realidad con los beneficios sociales y demás, está en 12,75 y es un valor real que debería andar rondando los 80 pesos. Pero hay gente que puede pagar los 80 pesos. Lo que no estoy diciendo es que vayamos a eso. Lo que digo es, hoy en este contexto donde se había desplomado la ecuación económica, hay que sostener el transporte de acá hasta fin de año de esta manera, pero después hay que ir a un esquema de subsidio por pasajero, porque no puede ser que alguien que cobre 200.000 pesos, 300.000 pesos, pague los 18 pesos que paga cuando se sube a un colectivo una persona que cobra 40.000. Bueno, es una discusión parecida a la que lleva con el tema de las tarifas, ¿no? Lo que pasa es que hay que ir como ser muy puntilloso, no sé de qué forma se termina de... en el caso del... Y además perdón, ¿no? Alguien no puede aducir que es víctima de discriminación, digamos, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Mirá, todos podemos aducir lo que querramos, pero la discusión, la única verdad es la realidad. Si alguien que tiene un ingreso elevado y no tiene causas... pero vos decís que esa discusión se puede... Yo te entiendo Yo creo que es la discusión que tenemos que ir. Pero ¿se puede dar en la práctica eso? Digo, ¿es practicable? Siempre se puede. Pero ¿y después cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo controlas que esa persona tiene tal ingreso, no tiene...? Muy sencillo. Hoy tenés el sistema SUBE en el AMBA. El AMBA tiene la totalidad con sistema SUBE. Sí. Por lo tanto, cuando vos tenés la tarjeta, tiene un número y cargas ese número en la página web y nominalizás. O sea, esa tarjeta la haces tuya. Muchas veces eso la gente lo hace porque si pierde la tarjeta, entra a la página web de SUBE, reclama y pone otra tarjeta y no pierde el saldo que tenía en la tarjeta. O sea, hay que ir a nominalizar el 100% de las tarjetas SUBE. Obviamente, como todo es un proceso que tenés que... Cruzar base de datos con AFIP, con ANSES, ponele. ANSES, y que hoy el sistema te lo permite. Entonces, haces los subsidios que no estás subsidiando hoy, mandalo a otra, que el gobernador pueda tenerlo disponible no para otras actividades, desde el deporte, porque justo veo un cartel, hasta salud o lo que sea necesario. Y después, como puede suceder que haya empresas que no sean sustentables por el ingreso genuino que tendrían a través de las tarjetas SUBE, se sostiene con el mismo subsidio. Digamos. Compensás, pero en realidad en cuanto al kilómetro, la cantidad de pasajeros, cantidad de unidades, choferes y demás, para que sea algo justo para todos. Y lo mismo en el interior, que en el interior es distinto el funcionamiento hoy, pero tenemos que ir también a llegar al 100% de máquinas SUBE. No nos faltan muchos distritos, son poquitos. Nos queda la Ciudad Azul, Chivilcoy, Tandil, Tandil principalmente la más grande en términos de máquinas SUBE, y después deben ser 10 máquinas más, no más. Lo que pasa es que no hay disponibles y no ya se hubiesen aplicado. Bien, Alejo, y el trabajo en pandemia, digamos, respecto al transporte, que es algo muy importante, el tema del control, el tema de los trabajadores esenciales, ¿eso también lo trabajan ustedes desde tu subsecretaría? ¿Lo articulan con Nación? ¿Cómo lo desarrollan? Mira, en eso lo pudimos articular siempre con Nación y con la ciudad. Bien. La verdad que en ese entonces porque en líneas generales fue el trabajo más fuerte, fue apenas asumidos con Mario Meoni y con Juanjo Méndez, quien maneja transporte de la ciudad, y siempre hicimos un trabajo en conjunto excelente, también con la CNRT, con Arteaga. Sí. Nosotros en ese momento todo se enfocaba al pasajero y se estaban olvidando, por ejemplo, del chofer, porque naturalmente el chofer está en contacto con muchísima gente durante el día. Pero bueno, entre las políticas restrictivas que se tomaron en su momento y todo de la circulación,
del 100% que quedaron de los pasajeros, de los que había previo a la cuarentena, habían quedado solamente el 5%. Eso no solamente bajaste la cantidad de gente, sino que rompiste la ecuación económica del funcionamiento del AMBA, o en líneas generales de todo el transporte. En la larga distancia actualmente viaja el 20% de la gente que viajaba antes. Sí. Entonces, porque obviamente que la gente trata de no subirse al transporte público en líneas generales. No, además solamente pueden esenciales, nos dijo Arteaga. Bueno, aparte, digo, pasado. pero más allá de lo de esenciales, digo, la gente tiene un cuidado mayor. Pero bueno. Sí, hay un cuidado mayor, pero también hay momentos que vemos aglomeración, gente en la estación de tren, en el subte. El conurbano es otro mundo, digamos. La densidad poblacional que hay, la cantidad de gente que utiliza los medios de transporte, digamos, eso es mucho más difícil de controlar ahí. El tren tenés un tema importante con el tren, que es la siguiente. ¿Vos cómo haces? ¿O bajás pasajeros o elevás la frecuencia? Sí. En líneas generales, o las dos cosas a la vez. Por ejemplo, en los colectivos, primero bajamos los pasajeros, en la primera etapa de la pandemia, como había quedado solamente el 5%, bajamos la frecuencia primero a día sábado, después a día domingo. Bien. Cuando fue este febrero pasado, yo planteé lo contrario. Planteé elevar la frecuencia lo que más se pueda. Claro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ir a la mayor normalidad posible, no a la mayor restricción, sino que de a poco se pueda ir volvían las clases, por lo tanto suben los chicos, suben los docentes y no docentes, o sea, empieza a tener una vida más normal. Entonces planteé subir la frecuencia y se mantuvo alrededor del 90%, porque también hay una cuestión, nunca se llega al 100%, pues hay colectivos que tienen que dar la vuelta, tienen que ser reabastecidos. Y en los trenes lo que pasó, si bien los trenes son nacionales, nosotros estuvimos participando, de hecho volvieron cuando la provincia le indicó que podían volver, porque en definitiva son federales, pero circulan por la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Eso muchas veces la nación o los funcionarios tienen la tendencia a no ver cuál es su influencia. Digamos, la nación tiene su función, nosotros la nuestra y los municipios la propia. Y entonces te decía, ahí sí, porque no se podían agregar más frecuencias, porque por la falta de paso bajo nivel. Entonces vos tenés por ejemplo, pongo el ejemplo del intendente Grey, que dice, no, aumenten más la frecuencia porque me tienen la ciudad prácticamente cortada. Después, no es lo mismo tener, digamos, que se te enferme un maquinista que se te enferme un chofer de colectivo. Claro. La disponibilidad es otra. Son características muy distintas, pero bueno, creo que dentro de todo se pudo sortear bastante bien, o hasta ahora se ha podido sortear bastante bien la situación. Bien, y para futuro, digamos, una vez que se normalice un poco, no sabemos cuándo, digo, ¿hay algún proyecto, tienen pensado en cuanto al tema de los trenes, digamos, porque es un medio de transporte muy importante? Y bueno, antiguamente había un montón de ramales que funcionaban dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Se piensa volver a determinados circuitos que estaban en el interior, en pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires? Mira, yo lo que creo es lo siguiente con respecto a eso. Creo que en realidad, medio también está como de moda, porque hace unos días el ministro Alexis Guerrera sacó una resolución que no renueva las concesiones a los actuales concesionarias de los trenes, Ferrosur, por ejemplo, en la zona sur. Los trenes de carga. Ferropreso Pampeano, trenes de carga. Porque en realidad el tren de pasajero acompaña al tren de carga. El tren de carga es el que es viable económicamente, el pasajero generalmente es deficitario, pero en realidad está marcado en una reconstrucción nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el ministro aplica bien la ley, y es la ley que dejó Cristina Kirchner en el 2015, en abril del 2015 sacó una ley que se llama de Open Access, se le dice Open Access, que en definitiva ¿qué es? Que las vías vuelvan al Estado, claro, y que quien quiera circular por las vías pague un peaje, como si fuese una ruta. Claro. Pero la administración de las vías es del Estado. Entonces las empresas hoy tienen que devolver las vías y tienen que devolver el material rodante. Pero a su vez también lo tienen que hacer en las mismas condiciones que lo recibieron cosa que dudo que el chancho silbe, tendría que pagar el
el pasivo que eso genera. Hay que calcularlo y pagarlo. Es grande. Antes de irse Vidal, lo último que hizo fue perdonarle una deuda, ¿no?, a Ferrosur por ese tema. Y por costumbres. Por costumbre. Siempre a los ricos se los ayudó y al resto de la gente que pague la deuda. Ahí podríamos empezar a hablar de deuda externa, también si querés, pero... Hoy la provincia acaba de arreglar, el gobierno de Axel Kicillof anunció que arregló con una parte importante de los bonistas. ¿Lo seguiste eso? Sí, tengo el comunicado, no llegué a verlo, no llegué a leerlo bien. Entiendo que refinanció con el principal acreedor. Con el principal acreedor, exactamente, pero además se salva de los litigios, aparentemente hay como una cosa política interesante. Pero porque en definitiva la deuda, te cierro lo de los trenes para no complicarte. Dale. Yo creo que los trenes, primero, ¿qué carga llevan? Carga de la provincia de Buenos Aires en este caso, de lo que estamos hablando. ¿A dónde van? ¿O dónde deberían ir? A un puerto de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el puerto de Quequén es el segundo puerto más importante del país y no le llega nada en trenes, teniendo las vías que llegan a la puerta y teniendo la planta para bajar los cereales de los trenes. Así que creo que la Nación tiene que juntar a las provincias que son beneficiarias, digamos, de los trenes por donde circulan las vías, hacer un acuerdo y decir a dónde necesitan y cuál es la prioridad que tiene cada provincia. Que tampoco la voy a determinar yo solo. No, pero en esa mesa vos como representante del gobierno de la provincia tenés que sentar, ¿no? Yo como por transporte por la provincia, pero yo naturalmente tengo que sentarme con el ministro de la Producción y decirle a dónde entiende, porque digo, Augusto Costa específicamente maneja los puertos, o a Javier Rodríguez, el ministro de Agricultura, cuál entiende que es la zona núcleo, la zona que tiene que llevar primero digamos, dónde entiende él que debería volver el tren primero, acorde a los costos. Nosotros también manejamos el tema de los costos del transporte de carga y creemos que la zona sería, por ejemplo, la zona de Las Flores, que están las vías, la zona de Maipú, la zona de Azul y de la Barría hacia Bahía, nosotros hacia Quequén. Porque en definitiva, te reitero, el que tiene que armar el plan es el gobernante que fue electo por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, y entonces Axel tiene que decir cuáles son los lineamientos y nosotros que somos los funcionarios tenemos que llevarlo adelante y decirle a la Nación que nosotros queremos que el es lo que él viene proponiendo, ¿no? Como hacer la integración productiva. Aparte que por otra parte consiguió los fondos para hacer los trenes. Claro, eso es. En su momento el financiamiento lo consiguió Axel. Allá después de la tragedia de 11, estamos hablando de 2014, 2015. Hablo del 2014. 2014. Alejo, otra parte importante del transporte de carga, que creo que sí es competencia tuya, tiene que ver, hoy casi todo en camiones, ¿no? Camiones que muchas veces van con sobrepeso y rompen las rutas, que después cuesta dinero arreglar. Entonces yo me acuerdo hace 10 años que se viene hablando, así esporádicamente, de instalar controles, instalar balanzas, y no se ven muchas, corregime si me equivoco. No, ¿Eso no se tendría que elaborar un poco primero también? arranquemos por dónde. No se podían ver porque estaban bajo agua. Esta es la verdad. Nosotros tenemos un edificio que alquila el Estado, que esperemos prontamente devolverlo, ahí en la calle 6, y agradecerle porque es muy costoso. Estamos reparando un edificio que está en la propia BTV para trasladar el personal ahí y hacer un ahorro económico. Es un edificio que está en 6 y tiene un sótano. Y las balanzas que tenía transporte estaban todas bajo agua en el sótano cuando nosotros llegamos. Las mandamos a reparar naturalmente. Hoy tenemos alrededor de 16 balanzas. Pero más allá de esas son balanzas móviles. ¿Cómo llegan 16 balanzas móviles a un sótano inundable? O sea, la verdad que no lo sé. Yo creo que las vacunas, las cosas que se fueron acumulando. Sí, pero más allá de eso, digo, a veces no me gusta usarlo como chicana. Me gusta usarlo y pensarlo porque realmente pasó. Cuando llegamos ya había 4 camionetas o 5 camionetas de seguridad vial y era todo lo que tenía la provincia de Buenos Aires en mal estado. Hoy tenemos más de 60 camionetas, tenemos colectivos que nos donaron las empresas, 2 trabajadores por cada camioneta, están todas con un alcoholímetro, hemos comprado más de 60 alcoholímetros, cada alcoholímetro cuesta $1 millón, porque muchas veces hablamos del alcohol cero, pero no tenemos con qué controlarlo, si no le das a los municipios o el mismo Estado provincial. Equipamiento de seguridad vial, hoy en La Plata se pueden ver perfectamente, de hecho en La Plata hay operativos permanentemente
por el tema de los taxis, con respecto a Uber y demás. Sí. Sin ir a la chicana, en el gobierno anterior, todo esto estaba en manos del Ministerio de Gobierno, ¿no? Era seguridad vial, gobierno. Seguridad vial estaba en gobierno y transporte en infraestructura. Y hoy unificamos las dos cosas, bajo transporte en infraestructura. Así que... Casi de costado nombraste Alcohol Cero, que es un proyecto de ley que se intentó tratar acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que quedó medio frenado, Alcohol Cero, pero solo para principiantes, se permite alguna graduación. ¿Cuál es tu posición al respecto de eso? Mi posición es muy clara. Creo que hay que ir al Alcohol Cero porque realmente las capacidades las cambia 100% el alcohol. Y la realidad es que hoy tenemos vehículos que no... que maneja, son cualquier vehículo a 180, 200 kilómetros, ¿no? Digamos, ante cualquier, cuando vos te sentís, aunque no te sentís peor, en realidad vos te sentís que estás mejor cuando estás con las capacidades muy por debajo. Es un desastre. De hecho, vos podés ver, no voy a hacer referencia a ningún caso, pero podés ver accidentes mortales muy graves. Hace poco de un grupo de chicos, donde está el alcohol mezclado. Entonces, me parece que tenemos que concientizar primero. Claro, sí. Eso no vendría más de la mano de la educación vial, digamos, bueno, desde la edad mediana, chicas, digamos. Ahí está la discusión. Vos fíjate que Axel cuando asume fija 3 lineamientos. Entre ellos pone la educación como uno de los ejes principales. Pero nosotros normalmente entendemos que la educación es lengua, matemática. Claro. Nosotros creemos que en términos de educación vial hay que hacer un esfuerzo inmenso. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente está la cuestión punitiva. Vos pensás que era seguridad vial en provincia de Buenos Aires, era un observatorio que no observaba, porque no tenía datos, y que reconstruimos los datos gracias a otros ministerios, y los hicimos públicos por primera vez, la cantidad de fallecidos, dónde y demás, y las multas. Sí, sí. Pero la multa ya la persona hizo la infracción. Entonces al adulto... Sí, la idea es prevenir, digamos. Claro, al adulto le tenés que ir con un mensaje y lo tenés que sancionar claramente porque es la única que entiende. Pero tenemos que ir a cambiar esa actitud, intentar que haya la menor cantidad de faltas posible. Y para eso el único camino que tenemos es la educación. Entonces, en ese sentido hicimos un acuerdo con la Fundación Fangio. ¿Por qué con la Fundación Fangio? Primero porque gente que tiene experiencia en el tema. Segundo porque creemos que cuando vos hablás con los chicos tenés que buscar una alternativa de que la persona lo escuche. Más que nada cuando vos le querés dar un consejo a alguien que no quiere ningún consejo. Sí, sí. Entonces hicimos 5 libros distintos, de 3 años a 17, el cual están obviamente digitalmente desde la página de transporte, pero la idea no, estamos trabajando para imprimir 4,5 millones de libros. Ya imprimimos el primer millón. La idea es que todos los chicos de la provincia en la escuela reciban, depende de su nivel y su edad, reciban los libros. Por eso hoy estuvimos en Arrecife también, o estuvimos en Azul el otro día, en Olavarría. ¿Y eso va a ir acompañado de capacitaciones, de algo, o sí, solamente digamos, docentes, de escuela? Las docentes en el área digamos, en el momento que tienen para dar educación vial, meten el tema. Bien. ¿Y por qué lo hicimos con Fangio? Porque participa mucho la imagen de Fangio, que es un piloto que le habla, y nos hemos dado cuenta que claramente no es lo mismo que te lo diga yo, sí, una persona, que lo diga el gobernador, que lo diga un tenista o un deportista. Y Fangio, una persona que corre en auto. Y Fangio hablaba mucho de seguridad vial. Bien. De hecho, él siempre decía que había que ser lo suficientemente rápido para ganarle al resto, pero lo más lento posible. Sí, es cierto. Es bueno. Y hablaba de frenar, cómo había que frenar, que en realidad aceleramos todo, pero que frenar es un arte. Entonces, aparte como me gusta el automovilismo, lo conozco de antes. Y usan la imagen de Fangio para hacer educación vial. Sí, pero ¿Y no los solo pibes para saben hacer quién es educación Fangio? vial. ¿Los pibes saben quién es Fangio? No, ahí está la cuestión. Ahí vamos al otro punto. Cuando he ido a 2 o 3 escuelas y cuando les pregunto a los chicos por Fangio, naturalmente no saben quién es. Cuando le pregunto por Messi, saben todos. Y cuando le pregunto por Maradona, más o menos. Entonces les cuento didácticamente y sacando la política de lado, que en realidad la Argentina tiene una historia espectacular, porque vos pensás que los 2 deportes más importantes del mundo, por lo menos a mi entender, son el fútbol, más populares sin duda, el fútbol y el automovilismo. Y en los 2 deportes, la Argentina tiene las 2 figuras más grandes de la historia.
Diego Armando Maradona en el fútbol y Juan Manuel Fangio, reconocido hasta por los actuales pilotos de Fórmula 1. Sí, sí, claro. Entonces, hace a la identidad, primero mantener la memoria de una figura como Fangio, y segundo, hace a la identidad de esos chicos. Que sepan, como saben que existió San Martín, Belgrano, sacando la distancia y la diferencia. No, está bien, un modelo. Que tengan, claro, que sepan que ellos tienen una identidad nacional. Sí, una imagen que hay una identidad reconocida, bonaerense. digamos. Cuando vos le decís que es como ellos de la ciudad de al lado o algo por Claro. el estilo, prestan atención. Interpela de otra forma. Exactamente. Entonces creo que, y esperamos que sea un éxito. Alejo, te agradecemos muchísimo por tu presencia acá en la AP. La verdad que se podría haber... Más preguntas. 15 o 20 minutos más podríamos haber estado. Ha sido muy amable de acompañarnos hoy. No, por Muchas favor, gracias. muchas gracias a ustedes por el espacio y disponible para cuando ustedes digan. Bueno, gracias. Bien, eso ha sido todo por hoy aquí en Lado P. Nos veremos la próxima semana, tal vez con el Gallego de Besa, tal vez no. Es un incógnito este programa. Hasta la próxima.